Buenas noches a todos a este nuevo encuentro del mes de marzo, del libro del mes de marzo de Hugo. Hoy contamos con mucha alegría con la presencia de María Elisa Rodríguez, así que ahora vamos a presentarla para que la conozcan y puedan disfrutar de este cierre de este mes. María Elisa Rodríguez es profesora en castellano, literatura y latín. Tiene un postítulo en lengua y literatura por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su tesina de licenciatura fue sobre la trilogía Miriam, la conspiradora de Hugo Boss, dirigida por la doctora Mabel Agresti. Actualmente se desempeña en institutos de nivel superior, profesora en lengua y literatura, tanto de gestión privada como estatal, en las cátedras de literatura universal, literatura española, didáctica de la lengua e historia de la lengua española. Ha participado como expositora en diversas jornadas de divulgación con temáticas específicas relacionadas con la Divina Comedia, Alfredo Bufano y los clásicos españoles. Está casada, tiene 8 hijos y 9 nietos. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que es un gusto volver a hablar de Hugo. Y como bien dijeron ustedes, hice mi tesina gracias a la doctora Mabel Agresti, que ella, igual que el autor, sufrió de alguna manera su gusto por la lectura de Hugo. Yo he organizado esta pequeña charla, porque no es conferencia, en unos pequeños datos biográficos de Hugo, los motivos por los que él ha sido injustamente condenado a la conspiración del silencio, hablar brevemente, muy brevemente, de las características de su estilo y en general de alguna de sus obras para después hacer comentarios. Me gustaría más escucharlos a ustedes respecto a lo que han vivido de la lectura de la autobiografía del hijito que no nació. Y por supuesto que pueden preguntar, interrumpir, acotar, porque la idea es una conversación sobre Hugo Boss. Como ustedes saben, Hugo Boss es el anagrama del nombre de Gustavo Martínez Zuviría en sueco. Gustave, él transpone las letras y toma su seudónimo de Hugo Boss. Nace a finales del siglo XIX, en 1883, muere en 1962, es cordobés, estudió Derecho, tuvo alguna incursión en algunas otras actividades, pero siempre la jurisprudencia fue su fuerte, hasta que la carrera literaria gana toda su actividad. Hay 3 motivos por los que Hugo Boss ha sido deliberadamente olvidado. Uno de ellos es el haber implementado la enseñanza de religión en las escuelas. Durante unos 7 años logró como ministro del Interior, previo plebiscito, que se incorporara a la enseñanza oficial religión. Durante 7 años consecutivos esto se pudo llevar a cabo. Después pierde su cargo en la Biblioteca Nacional durante uno de los gobiernos de Perón. Y por supuesto ahí también cae esta iniciativa. La segunda cuestión por la que es olvidado es haber escrito en 1960, año 10, cuando se cumplían los 150 años de la Revolución de Mayo. Él, a pesar de que no era historiador, eso es uno de los motivos por los que se defenestra la obra, prueba documentalmente, él tiene acceso al ser director de la biblioteca a documentos de primera mano, que ese numen de la Revolución, ese gestor ficticio con Mariano Moreno, en realidad poco y nada tiene que ver con esa revolución, y le ha quitado el verdadero puesto de honor a Cornelio Saavedra, que sí participó durante todo el proceso. Entonces, ese ensayo hace que él pierda mucha fama notoria. Ya estamos casi al final de su vida. Otra de las cuestiones es precisamente
esta obra, la de haber escrito la autobiografía del hijito que no nació. Ya escribe cuando ya está llegando al final de su vida, y es una obra póstuma, se publica después, un año después de su muerte, pero él sabe que la defensa de la vida va a hacer que termine de ser llevado al ostracismo. Sin embargo, toda su carrera de escritor, lo podemos ver en Vocación de Escritor, está puesta con una visión misional, y él dice que algo le falta a la gloria de un escritor católico si no es de alguna manera cuestionado por sus obras. Y él siempre fue un católico militante, entonces eso le va a llevar siempre de alguna manera un cuestionamiento, el no ser aplaudido o al no ser reivindicado. A veces se lo defenestra diciendo que fue un autor de bestsellers. En esa época el concepto de bestseller no tenía la notoriedad que tiene hoy, un término que surge después, pero sí es verdad que con ese criterio de los más vendidos, no podemos involucrar a obras de baja calidad. En ese sentido, hasta El Quijote fue un bestseller. Muchos de esos bestsellers después se transforman en clásicos. Y Hugo Guas tuvo el honor de ser uno de los escritores más leídos y más traducidos de la lengua española. Y a diferencia de lo que podría ser un bestseller actual, donde el Barque tiene por ahí lo que decide el número de ventas, él siempre se destacó por la pureza y la defensa de la lengua española, es decir, que los que leemos sus obras gozamos de una sintaxis clara, de un vocabulario cuidado, rico, exquisito, elegido. Sus descripciones son magistrales. Es decir, que más allá de gozar con la anécdota, también es un placer, cuando lo podemos hacer detenidamente, gozar con su escritura. Y en también esta versión militante, o esta visión militante de la pluma de un escritor católico, ya la vive también a los inicios de su carrera, cuando su tesis doctoral fue rechazada. Entonces, la tesis era: ¿a dónde nos lleva nuestro panteísmo de Estado? Pensemos toda la cuestión liberal de principios de siglo, y a él, un estudioso tan asiduo, un trabajador intelectual tan minucioso, tan profundo, que le rechazaran la tesis, debe haber sido un dolor muy grande, y bueno, se dedica y hace una tesis en economía como para obtener el título. En cuanto al estilo, me permito solamente leer un fragmentito que salió en una de las historias en su momento de la literatura española hispanoamericana, de Díez Echarri, los manuales más conocidos de las cátedras de española, y decía: Hugo Guas no ha querido saber nada de preciosísimos estilismos ni de complicaciones psicológicas a lo Proust, a lo Gide, a lo Kafka. Razón bastante para ser condenado al ostracismo, tanto por quienes persisten en confundir una novela con una joya de orfebrería, como aquellos otros que la reducen a la historia detallada de un caso único. De ahí la proscripción de Hugo Guas, y de ahí que haya historias de la literatura americana en que un autor de cerca de 40 novelas, acaso las más leídas en todo el territorio de habla hispánica, no merezca una simple alusión. Se podría creer que tales novelas carecen de rango literario, como incurias en este género, o haberlas tildado de novela rosa, o lo que es peor, que están escritas sin el mínimo decoro y abordan temas de nuevo interés. Pues no. Las narraciones de Hugo Guas están redactadas en estilo limpio, espontáneo y hasta elegante casi siempre, y giran en torno a problemas tan hondos y radicalmente humanos como son la venganza, la ambición, la pasión política. Se trata de un tipo de novela legítimo, tan legítimo como el que más. Una novela que, valga la redundancia, muy novelesca, lo que quiere decir con sólida armadura, bien construida, bien llevada en su intriga y siempre con interés ascendente. Siempre, cuando daba las novelas en el secundario, mis alumnas me preguntaban: pero profesora, ¿por qué siempre las obras de Hugo Guas terminan mal? O sea, si ustedes las han leído, muchas de las protagonistas
o bien mueren o han tenido algún caso desastrado. Pero como bien lo explica Mabel, Hugo Guas tenía una concepción de la novela como la de tragedia clásica. Es decir, siempre el eros, es decir, ese amor pasional, cuando no está equilibrado y desborda, va a terminar en Thanatos, es decir, un amor que va a llevar a la muerte, a una muerte trágica, como lo muestran por ahí muchos clásicos españoles. Entonces esa es la concepción de Hugo Guas, que las pasiones cuando se desbordan llevan a un desequilibrio y que ese desequilibrio se va a manifestar en algún acontecimiento de alguna manera trágico, que no va a terminar con un final feliz. Si observamos la enorme cantidad de novelas, podríamos agruparlas así rápidamente en unos 3 ítems. Pero antes de eso, yo quería no dejar de recordar que Hugo Guas pertenece a la generación literaria de 1910. Es la generación del centenario de la Revolución de Mayo. Bueno, si los que saben de historia recordarán la enorme cantidad de festejos que se hacen en esa época, porque celebran, ¿no? ¿Cierto? El acontecimiento de la autonomía y luego de la independencia argentina. Pero esa generación de literatos tiene una importancia crucial, porque a través de la literatura tienen la conciencia de formar y de contribuir a esa identidad nacional a través de la lengua. Pensemos, bueno, Manuel Gálvez y Hugo Guas, en todas sus obras van a situar el paisaje de las distintas regiones del país. Y a través de ese caudal que ellos van a recoger de modismos, de variedades dialectales, de modismos regionales, van a lograr que muchas de estas palabras sean incorporadas al léxico y las admita la Real Academia. Es decir, siempre había que ponerlas en sus novelas. Si ustedes buscan ediciones más antiguas, siempre están con un asterisco, como que no era del todo correcta esa acepción con ese criterio tan de corrección de la Real Academia, que después se ha ido ampliando. Entonces, ellos contribuyen enormemente a el enriquecimiento de la lengua española acá en la Argentina, pero además, en épocas de inmigración, esas novelas tan bien escritas hacen de alguna manera de puente y de vehículo de integración de las nuevas, de la población joven, cuyos padres a veces ni siquiera conocían bien la lengua española aquí en la Argentina. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Pero él también, bueno, tiene premios nacionales, tiene el Premio Nacional de Literatura, también muchos reconocimientos extranjeros. Yo hoy no quiero abundar porque tampoco la idea es que esto sea muy largo, pero si ustedes piensan en Flor de Durazno, está situada en Córdoba, ¿no? Y el cura brochero el cura rochero que le habla es obviamente la figura del cura brochero. Las obras de Hugo Guas, 2 o 3 fueron llevadas al cine, ¿no? Esta Flor de Durazno con la figura de Gardel como protagonista, la pueden buscar por ahí, está. La Casa de los Cuervos también llevó y se fue llevada al cine y en 2 versiones. Y la otra que también fue llevada al cine es El Camino de las Llamas, que está situada acá en Mendoza, en el paso, ahí cerca del Manzano Histórico, el paso del Portillo, también ha sido llevada al cine. Valle Negro también en Córdoba, Ciudad Turbulenta y Ciudad Alegre en Buenos Aires en la época de 1900, de la Belle Époque, muestra muy bien toda esa vida en los suburbios, esa sociedad. Yo creo que es una de las mejores novelas, ¿no? Ciudad Turbulenta, Ciudad Alegre, no está reconocida con el mérito que se merece. Y esa novela logra
su plena conformación después de que Hugo Boss ha escrito varios cuentos. Era una de las técnicas de él, ¿no? A veces escribía los cuentos y después los transformaba en novelas, así que también hay un artículo de Mabel, de mi directora de tesis, que ya está viejita, pero está ahí en Mendoza y sigue leyendo como siempre. Tenía un artículo que se llamaba Para una revalorización de los cuentos de Hugo Boss, y precisamente ella va explicando cómo muchos de sus cuentos son los gérmenes de sus novelas. Y en esta novela también está, por ejemplo, las luchas políticas, el tema de la anarquía, también la necesidad de una justicia social vista desde dentro, del delantal rojo, por ejemplo, es preciosa. Y en esta novela todo un cuadro muy vívido de Buenos Aires de la época. Bueno, Valle Negra es la más premiada, la del lenguaje más exquisito, laureada por los catedráticos de literatura española y miembros de la Real Academia. Pata de Zorro con el tema del humor. Y todas las otras que, bueno, Los ojos vendados, El Vengador. Y un segundo grupo yo podría nombrar La Corbata Celeste, que también es una novela un poquito polémica, porque ahí dicen que como que él no estaría tan imbuido del revisionismo, y hay que entender muy bien el valor de la novela. Está escrita en 1920, en el centenario de la lucha, de cuando se inicia la crisis del año 20, es decir, la lucha entre unitarios y federales, y los que la hayan leído, si la miran con un ojo un poco desapasionado, es una visión muy equilibrada para la época de la historia argentina, porque faltan todavía varios años para que se dé a conocer todos los estudios revisionistas, y él de alguna manera, recordemos que todo el liberalismo había defenestrado a la época de Rosas, y sin embargo él tiene algunos párrafos que son cruciales, 2 o 3 en la novela, que hay una visión positiva de Rosas, y aunque el protagonista se deja llevar de alguna manera, o el sentimentalismo nos deja un poco más de lado de los liberales, ya hay un equilibrio, una visión muy honesta que podemos ver en esta novela. La otra novela de rasgo histórico es Lucía Miranda, sobre los inicios de la conquista acá del territorio, de la cual están las leyendas, y él hace una novela muy bonita también con esta concepción tan trágica, muy suya. Y a mi criterio la mejor novela, bueno, la que fue mi favorita, que era la trilogía de Miriam la Conspiradora, El Jinete de Fuego y Tierra de Jaguares, donde es posible seguir todos los acontecimientos ad intra, como diría Unamuno, con la intrahistoria de cómo podía vivir la Revolución de Mayo, la generación joven y los padres, esa visión un poco encontrada entre españoles, entre criollos, y cómo se logra esa visión de amor a la patria sin desmerecer la herencia española. Miriam es una típica joven criolla en la que podemos advertir en su trayectoria todos los pasos de un itinerario heroico. Eso también es una característica importante de Hugo Boss, que prácticamente todas las novelas, en todas sus novelas las protagonistas son mujeres, y siempre hay un dúo protagónico. Generalmente una de ellas es más virtuosa que la otra, o son enemigas, o están en algún conflicto, y hay toda una visión de virtudes, de mirada o de concepción respecto a algunos temas puntuales, como los que mencionaba recién, ¿no? El honor, la venganza, la codicia, el rencor. Y aquí en Miriam la Conspiradora también se ve este protagonismo. Un tercer grupo de novelas, podríamos llamarlas aquellas de sesgo apocalíptico, han sido estudiadas por Marta Castellino, en el libro El Vengo Pronto. Entonces ahí tenemos El Sexto Sello,
Juana Tabor 666, que hace unos años Homo Legens la publicó cuando era acá muy difícil que se encontraran las obras de Hugo Boss, publicó la dilogía. Y bueno, y también incursionó en el tema en su momento muy complejo, pero que también la llevaba a este estudio de la Cábala, también de las Sagradas Escrituras, cuando escribe el Caloro en 1933. Imaginemos que esa obra fue prohibida en Alemania, entonces cuando se lo acusa a Hugo Boss de antisemita, más que nada hay un prejuicio, él mismo lo dice, ¿no? Todas sus fuentes son propias de fuentes israelitas y están escritas con un ánimo desapasionado. Repito, al no ser vistas, al ser prohibida en Alemania, indica que precisamente no era, no era antisemita. Y bien, otras, las que ustedes han leído, que me parecen las de mejores, las aventuras de Don Bosco, porque él también ahí tiene una visión revisionista de lo que es la historia italiana, ¿no? Esa visión liberal que pone a todos los próceres en un pedestal que no les corresponde. Él se atreve a ponerla con un contexto adecuado y tiene accesos, por supuesto, a las memorias de Don Bosco, las originales. Se va a Turín y el superior de los salesianos le presta el manuscrito de Don Bosco. No sé si las obras completas de Don Bosco en cuanto a las memorias han sido publicadas. Yo he leído solo fragmentos, pero sí que Hugo Boss tuvo acceso a eso. Hay muchas frases de Hugo Boss que lo pintan de entero. Por ejemplo, dice, prefiero no leer lo que me convendrá olvidar. En ese sentido, la vocación de... Ah, perfecto. Acá me escriben, Cintia, gracias. La voy a buscar entonces. Ahí seguramente van a estar las memorias. Yo no las había visto así ni por separado, pero las voy a buscar, gracias. Y entonces, bueno, pero Hugo Boss hace que ustedes ya lo leyeron, una versión de las aventuras de Don Bosco bien compleja y a mi criterio también una obra que no podemos desconocer como católicos. ¿Qué más les podría contar? A ver. Perdón, Elisa, que te interrumpa, y también como argentinos, porque la conexión que hace con la historia de la Patagonia acá en Argentina también está muy bueno, como cuenta, cómo se inicia la evangelización, y yo creo que de lo que he leído de Don Bosco me parece la más completa, Sí, a mi parecer. sí, sí, además porque también tiene de otros relatos, ¿no? La de las aventuras del padre Vestignani, es decir, hay un reconocimiento a la labor de los salesianos y también creo que entronca con con ese objetivo que él tiene de formar la conciencia nacional, porque acordémonos que la conquista de la Patagonia lleva su tiempo y en ese sentido los salesianos fueron muy importantes en esto, en la evangelización, en la labor también cultural. De Hugo Boss también mm, está bueno recordar todas esas obras misceláneas, como Navega Mar Adentro, que tiene una cuestión muy de virtudes, y hay páginas de antología, sobre todo las que dedica al sacerdote, en esta cuando se piensa el famoso fragmento, ¿no? En la labor del sacerdote, de la importancia del sacerdote católico, cuando dice que ni los ángeles pueden realizar lo que un sacerdote, y que se observa ahí en la autobiografía del hijito que no nació, porque el ángel entra como disfrazado a la sala y él dice, yo no lo puedo, no puedo, los ángeles no podemos bautizar. Y logra el bautismo del niño, pero en este fragmento, que ya todos lo deben conocer, está ahí. A ver, como cuestiones de Bobás podríamos hablar mucho más. No sé si quieren que hablamos algo más de las obras, esperan algo que no sé, que les gustaría que comente, si no, voy nombrándolas y les voy mencionando los lugares o algunas características. No sé hasta qué hora tenemos también.
para mí, si querés seguir con las obras que también nos orientan a nosotros para Bueno, futuras lecturas, me parece bueno. genial. Muy En bien. el chat del WhatsApp nos están preguntando si todas las obras de Don Bosco, perdón, de Hugo Wast son para leer, porque están buscando y encontraron varias obras, así que creo que les va a ser de ayuda como guía. Muy bien. En el 2008, no, sí, creo que se publicó, en la editorial Gladius, publicó los 3 tomos completos de las obras, que ustedes las habrán visto, de las obras de Boas, los 3 tomos. Ahora salió otra edición también, así que ahí tienen inclusive los prólogos. ¿Qué obras son las más recomendables? Yo tengo acá el listado por orden cronológico, no es la mejor, pero por ejemplo, bueno, Alegre, ya saben, esa novela de juventud de la que él nombra la Génesis en 1905. En 1907 publica Novia de Vacaciones, que es más bien para adolescentes. Bueno, Flor de Durazno, que ustedes ya la conocen. Fuente Sellada, muy interesante desde el punto de vista de la lengua, de esa comunidad, porque hay una familia judía que no conoce, que no se pueden comunicar con el exterior, y bueno, la nueva generación es la que hace de puente. En La Casa de los Cuervos, que ha sido llevada al cine, toda la pasión política, las intrigas, están de alguna manera vistas como ese caudillo, en la época de los caudillos, pero ya de los caudillos liberales, bien entrado del siglo XX, de las primeras décadas, ¿no? Valle Negro, la mejor, la que recibe el Premio Nacional por la Real Academia. En 1926 es contemporánea de Don Segundo Sombra, Desierto de Piedra. Esa gana también el Premio Nacional de Literatura por la exquisitez del lenguaje, toda ambientada en las sierras de Córdoba y también muy llena de símbolos, ¿no? Y las 2 mujeres protagonistas, cómo van de alguna manera, a veces, varias veces en las novelas de Hugo vemos ese conflicto entre el criollo y el inmigrante, esa dualidad que en general Hugo Boss tiene siempre la propuesta abierta de conciliación y de que se puede lograr esa convivencia. Bueno, La Corbata Celeste ya les hablé, de Ciudad Turbulenta, también Ciudad Alegre, llena de conflictos y de pasiones. Los Ojos Vendados y El Vengador, el Vengador es aquel niño que nace a pesar de la oposición de su padre, entonces también tiene el tema de la vida, ¿no? Y de la madre que se juega por la vida de su hijo, aún afrontando la pobreza y el desprecio, en la que no perdonó el tema de una mujer orgullosa que no perdona una infidelidad, después se encuentra con que su hija necesita ser perdonada, entonces de alguna manera se ve, diríamos, castigada por ese rencor, así que también es muy interesante. Desierto de Piedra, ya les digo. Las Espigas de Ruth es miscelánea y no es una novela en sí, sino es un conjunto de escritos, muchos de ellos sí muy valiosos, pero no es una novela. No es una novela. Jinete de Fuego y Tierra de Jaguares, ya la vi. Sangre en el Umbral es un conjunto de cuentos. Son todos cuentos más bien trágicos, lo dice el título, y pueden ser llevados al secundario. A veces siempre leemos a Poe, leemos a algunos escritores de policiales negros y están muy bien logrados. El Camino de la Llama ya les conté que está ambientada aquí en Mendoza y también tiene 2 protagonistas, Marcela y Quilpara, y la descripción se puede seguir con el recorrido fiel al realismo de Bogás, fiel a lo que es el realismo español. Podemos seguir todo lo itinerario de las novelas casi geográficamente, es decir, es muy, muy fiel al paisaje. En vocación de escritor, ya les hablé, Las Aventuras de Don Bosco, que estaba dividida en 2 partes, pero después fue publicada en 1. El Caal Oro, estas de rasgos, donde estudia, por un lado, el poder de los judíos, y él, cuando escribe esta obra, muchos de los datos que yo saco están en la biografía de genio y figura de Hugo Guas, de Juan Carlos Moreno,
Actualmente están sacando una biografía de Juan Carlos Moreno, del mejor biógrafo de Hugo Boss. Su hija es profesora de literatura, está sacándola. Y bueno, esa obra cuenta muchísimas de las anécdotas de Hugo Boss, y ahí él se describe cómo antes de la publicación del CAL lo vienen a visitar dos personajes ofreciéndole una oportunidad de que salgan publicadas con un contrato importante. Y Hugo Boss, que con su sagacidad, de esa simplicidad, ¿no? De la prudencia unida a la astucia, a la candidez, se da cuenta que en realidad lo que quieren es comprarle el manuscrito y hacer que la obra desaparezca, ¿no? Entonces él da cuenta de su obra y lo logra advertir. ¿Por qué? Porque de alguna manera advierte de que el poder del oro con el que se domina el mundo no es un poder genuino, sino que forma parte de esas ideologías, ¿no? Entonces, bueno, a los que saben de economista lo van a explicar mucho mejor que yo. Naves, Oros, Sueños también es una obra miscelánea. Yo las tengo por ahí, no he marcado los rasgos de antología porque bueno, no sabía bien todo lo que iba a exponer, pero sí me parece que está muy bien a ver la de, bueno, El Sexto Sello, 666, la de la Juana Tabor. Me parece una novela, bueno, escrita en los años 40, sumamente profética. De hecho, hay un párrafo, cual si ustedes lo leen, que habla de un papa que viene del sur, del otro lado de los mares, así que creo que había algunas partes de esta profecía de Hugo Boss se debe haber cumplido. Creo que es una novela que merece ser leída a la par como la del Señor del Mundo, sí, por supuesto, ponerlo a esa altura, pero desconocer Juana Tabor 666 es desconocer una de las obras apocalípticas que todavía tiene vigencia, ¿no? Esa profetisa Juana, que es como la inversión de Juan el apóstol, me parece que está muy, muy bien lograda. Y repito, hay atisbos así de donde, de alguna manera, no sé, Hugo Boss creo que con su poesía se ha transformado en algo de profeta, ¿no? Acuérdense de esa concepción del vaticinio, del vate antiguo que unía, la poesía era como ver el futuro, de esa poesía unida a la profecía. Hay rasgos ahí interesantes. Una novela, una dilogía, en la que Esperar contra toda esperanza y lo que Dios ha unido, no es tan conocida, pero muestra un conflicto donde una pareja de recién casados, no les voy a contar toda la historia porque así si la quieren leer, pero simplemente se pierde, desaparece uno del matrimonio, un integrante del matrimonio, y queda la duda si se puede volver a casar o no, porque lo dan para desaparecido, entonces no sabe si es viudo, si puede, bueno, toda una historia ahí, y le da pie a Hugo Boss a reflexionar sobre el matrimonio, sobre la fidelidad, sobre el sacerdocio. Una novela un tanto, no es de aventuras, un poco más reflexiva, pero me parece interesante. Después, bueno, Las aventuras del padre Vespignani, que las escribe en 1948. Morir con las botas puestas también es una obra miscelánea, y una muy bella por el conflicto que plantea Estrella de la Tarde, y le tiraría a usted la primera piedra, donde se atreve a presentar el conflicto, siempre tan un poco polémico, de un hombre mayor que se enamora de una mujer joven, de una chica muy joven, y bueno, toda la visión de la sociedad del momento y si es lícito o no. Después, Año 10 y la autobiografía de Hijito que no nació en 1963. Me parece que la más interesante hasta ahora podría ser, les leo El juicio de Unamuno, ¿no? He leído, dice, Valle Negro con el ánimo suspenso y volveré a leerlo porque el interés que me despertó es el de un dramático juego de pasiones. Esta novela puede leerse en cualquier país y podrá leerse en cualquier tiempo, cuando se sigan leyendo los clásicos franceses, ¿no? Correspondiendo a esta manera de sentir y de entender la novela, es el estilo adecuado, limpio, claro y preciso, sin contorsiones estilísticas,
a que ahora haya alguien tan aficionado. Hugo Guas también, de alguna manera lo dicen ahí, siempre fue fiel al realismo, cuando ya estaba de moda, bueno, estaba quedando de lado el romanticismo, aunque en sus novelas hay mucho de romanticismo, elementos románticos. El preciosismo rubendariano, si bien él no escribe poesías, nunca está en sus descripciones alambicadas, sino siempre prefiere el casticismo, la riqueza del vocabulario, y prefiere enriquecer la lengua española con los regionalismos, inclusive de origen de los pueblos aborígenes, y aportar con eso a la descripción. A ver, ¿qué más? No sé. Elisa, yo antes de adentrarnos a la autobiografía del niñito que no nació, Ujú. preguntarte con qué obra se puede comenzar a leer Hugo Guas y más o menos en qué edad, en niños que ya leen, por ejemplo, niños, adolescentes, ¿con qué obra recomendás empezar? Bien, en realidad yo lo de Hugo Guas siempre lo recomiendo más para el secundario, porque siempre hay conflictos, pasiones. Hay algunas novelas de Hugo Guas que hoy diríamos novela gráfica, que están editadas, por ejemplo, Desierto de Piedra en La Casa de los Cuervos, están editadas, hoy diríamos en historieta, ¿no? Así que esa está. Pero La Casa de los Cuervos puede ser, Flor de Durazno, que ustedes han leído también. Pata de Zorra, nosotros la leíamos, se la hacíamos leer a los chicos en segundo año. El Camino de las Llamas puede ser leída de chicos lectores, séptimo, primer año, porque es una novela sencilla, pero además interesante, siempre hay algo de aventura, está planteada desde el conflicto de la guerra con Chile, entonces hay un secreto, un camino secreto que hay que descubrir, que contribuye que puede favorecer a los equipos, a los dos países que están en guerra. ¿Qué más? Hay un escrito muy cortito que es la niñita que besó la hostia, por Sí, ejemplo, para los chicos que hacen primera comunión, o claro. si Vos sabés que yo tenía, de hecho no sé por qué no la tengo acá, había hecho, cuando hice mi tesina, toda una lista de obras para los distintos años. Si querés después yo te la paso, pero justo acá no sé qué pasó, estuve muy a ver si capaz que no la incorporé a la tesina, pero sí en los estudios donde hice todo el listado de las obras y entonces lo que me puedo acordar. Desierto de Piedra, los chicos la leían, las chicas la leían en quinto año. La trilogía ahí la trabajábamos en historia, porque es necesario tener los conceptos para poder que el contexto no sea una traba, es decir, conocer un poquito de la conspiración de Álzaga, de qué pasaba en el regimiento de Patricios, de qué algo de la trayectoria de Belgrano, es decir, muy, muy bonita para conocer la historia argentina desde ese punto de vista. Y bueno, después todo su itinerario cuando va hacia el norte. También está excelentemente planteada para entender la historia argentina de lo que era en ese momento todo el norte que estaba en poder de los indios, ¿no? A pesar de 1810, o sea, los chicos los ubican muy bien en eso. La corbata celeste como polémica está buena para plantear eso, un análisis a los chicos que les gusta la historia y descubrir eso como un ojito crítico, ¿no? Y es sencilla. Además está la historia eh, de el típico conflicto de esas obras del padre el padre y el hijo que se han enamorado de la misma chica. Entonces a los adolescentes ahí los tiene un poco en vilo. A ver, ¿qué otras más? Bueno, de Fuente Sellada, de La Casa de los Cuervos, de Valle Negro, Ciudad Turbulenta. Una estrella en la ventana es un libro muy lindo para empezar, de cuentos. Una estrella en la ventana está recomendable. La escribe en 1924, entonces todos los cuentos son viables, son sencillos. Y ahí hay un montón de
cuentos que podrían ser novelas cortas, con la mano cortada, que tiene algo así de algún rasgo romántico, a los chicos les puede gustar. Bombarda, cómo vivía un chico anarquista, cómo se pone a luchar, cómo la instrumentalización política de los más necesitados los lleva a luchar y ellos desconocen todo el trasfondo. Hay cuentos muy bonitos, como el de las 13 esmeraldas de la reina, que la reina es Isabel la Católica, y cómo el collar antiquísimo, la reina lo termina, él cuenta de los orígenes, ¿no?, legendarios desde el Antiguo Oriente, como ese collar a través de los orígenes judíos de Iberia, es decir, de España, llega a manos de la reina, y cómo ese collar termina invertido en o sea, como en la conquista, porque la reina lo empeña para poder financiar la expedición hacia América, ¿no? Después hay bueno, el cuento niño, que habla de cuestiones ancestrales, es decir, hay cuestiones muy interesantes, a ver qué otras más le podría decir. A ver si acá me han enviado un mensaje. ¿No puedes repetir el último título? ¿Cuál sería? Que no me acuerdo. Diana. Aquí han escrito en el chat y me dicen, ¿me pueden? Ahí volvemos a preguntar. De todos modos, recuerden que esto queda grabado, así que se va a poder escuchar después el que quiera, el que no alcanzó a anotar ahora todos los títulos, lo va a poder escuchar en el video. Bien. Y con la obra que a ustedes les ocupa, me contaba que lo más difícil, decían, para encasillarlo en una tesina o en una obra era el género, pero todos los clásicos son difíciles de clasificar en un género. Es decir, siempre un gran clásico excede lo que es, por ejemplo, si pensamos en el Quijote, no es solo una novela, es mucho más, tiene partes líricas, dramáticas. Entonces me decían, muchas profesoras me decían, pero ¿en qué género vamos a encajar a la autobiografía del hijito que no nació? Porque sí, es una biografía, una autobiografía, pero tiene elementos maravillosos, tiene cuestiones muy realistas. Entonces, es una obra inclasificable desde ese punto de vista, pero podemos ver acá, como están en todas las obras de Boas, fiel al realismo, casi todos los nombres de los personajes en la novela realista, hay que ver la etimología o a quién hacen referencia, porque tienen valor simbólico. Entonces, acá en esta autobiografía novelada, si queremos ponerle algún nombre, por ejemplo, el del doctor Astaroth, Boas había estudiado mucho de la cábala judía, sabemos que tiene algo de Astartés, de la diosa de la fertilidad, pero también tiene de Astaroth en lo de la trilogía infernal. Entonces es aquel que mata y tiene siempre los malos pensamientos. Por eso es que se llama Tubal Astaró el doctor, porque es del linaje de Caín, aunque también, si lo buscan en la Biblia, es el nieto de Noé, el descendiente de Jafet. Es decir, toda esa vertiente está ahí mezclada en esos nombres. Y Absalón, más allá de que es el hijo de David, al que ustedes ya conocen, que muere con la cabellera y ensartada en la encina, en la cábala judía era el espíritu de los buenos pensamientos, de las buenas inspiraciones, por eso lo toma como nombre para el ángel de la guarda. Es decir, podemos encontrar muchas otras cosas. ¿Qué más? Esta novela tiene mucho de simbólico, por el tema de la luz, la sombra. Fíjense, si ustedes lo van leyendo desde el inicio, van a ver que todo lo que ha parecido luminoso, de alguna manera toda la atmósfera se va poniendo más densa, más trágica, más oscura, va como un dramatismo hasta que se produce ese crimen horroroso, pero sin embargo siempre queda abierta una pequeña lucecita de esperanza cuando aparece el tema de el ángel que lo bautiza,
Y además, por ejemplo, también el tema de la misericordia, cuando dice de rezar por los padres que han abortado, ¿no? El tema también de los santos inocentes. Esta novela tiene, como ustedes han podido ver, tiene muchísima actualidad en este contexto de la Argentina, y él habla de invocar a los santos inocentes. Es decir, nosotros a veces no los tenemos como invocamos a muchos santos y no invocamos a los santos inocentes. Catarina Emmerich habla esto, ¿no? De invocar a los santos inocentes, sobre todo en esta lucha con la vida. A ver, yo había visto, bueno, la edición que ustedes manejan no sé cuál es, yo tengo una edición mexicana, que no era de las mejores, pero al menos se conseguía cuando era inhallable la obra de los que no la habían tenido antiguamente. No sé si pudieron ver la gradación en este índice, ¿no? Porque empieza con la voz de un ángel y termina con la voz del ángel cuando él está en el paraíso. También hay toda una evolución en el plano físico, pero a la vez como el alma ya está en diálogo continua. Y fíjense, ya empieza ahí también la voz negativa de Tubal Astaró. Ya les digo, busquen después la etimología mayor y es interesante. El tema de Herodes, el tema tan, a ver, ¿cómo decirles? Delicado, es un poquito escalofriante, el de las madres que se sienten culpables ante la que han tenido esta desgracia de cometer abortos, de vivir angustiadas por la salud de otros hijos. Quizás todos ustedes han conocido algún caso paralelo, yo al menos he conocido dos, de eso de sentir, ante la muerte de un hijo, sentir la culpabilidad de los que no se dejó vivir. Él se anima a decirlo. Quizás lo que hoy sería un poco más complejo de entender, pero esto es una percepción mía, el hecho de que la madre que está en gracia logre, que en algún momento estuvo en gracia, logre o termine matando a su bebé, ¿sí? Hay que verlo en el contexto, porque en ese momento el aborto estaba autorizado en dos casos, en el tema de violación, si mal no recuerdo, y en el tema del peligro para la madre. Entonces, por eso hay que ver en el contexto. Por supuesto que ahora ampliado y visto en otras características, habría que aclararlo. Pero eso es lo que llama más la atención, cómo alguien que conoce la verdad y que inclusive se ha confesado hace poco, puede por la presión llegar a cometer esto. Y también otra cuestión que yo rescato es la misericordia, porque él se apiada de esa madre y sigue rezando por ella, y de hecho ella tiene una salida cuando le da al mendigo, cuando le pide al mendigo, que es Jesucristo, que le salve a otra niñita. No sé, pero me gustaría escucharlos a ustedes, porque de UAS podría haber hablado mucho más de distintas misceláneas y todo, pero yo preparé algo muy cortito. Muchas gracias, Elisa. No sé si quieren ir abriendo o levantando la mano los que tengan dudas, comentarios. Pueden levantar la mano y activar el micrófono si quieren. Aprovechando acá. Voy a ir al chat a ver si... Y yo tengo el chat abierto y ahora no han escrito nada. En esta edición hay unos cuentos, el del gato Mendiolaza, que es muy gracioso. Supuestamente ahí tiene que probar que el gato tiene 7 vidas. Mientras a ustedes se les va ocurriendo preguntas, yo les voy hablando. Habla de... Ahí, perdone, María Elisa. Ahí María Leonora levantó la mano. A ver... Hola, buenas noches, María Elisa. Muchísimas gracias. Hermosa la exposición. Muy para secundario mi exposición, pero bueno. No. Y me dejaste las ganas de leer ese del matrimonio, que mencionaste que no lo conocía, así que después voy a revisar la charla cuando la suba Cintia para... Yo les voy a dejar mi correo o mi WhatsApp para que me comenten las experiencias de lectura de UAS. Perfecto. Porque algunas las estoy releyendo, entonces es otra visión de las que tengo mis fichas o de cuando hice ya hace un tiempito la tesis. Sí, yo creo que te va a gustar mucho. Es para leerla con tiempo y tranquila. Buenísimo. Y sí, comentario que quería hacer, que cuando, bueno, estábamos
viendo este tema en el club de lectura, que cómo es tan fuerte esta obra de Hugo Boss, que dos hombres que le consultamos, que son muy leídos, personas que muy formadas, me mencionaron que no pudieron leer esta obra, o sea, del tal impacto que tiene, me dijeron, no puedo y no la voy a leer, como que personas, profesores, docentes universitarios que tienen blog, que escriben todo, pero que no pueden leerla. O sea, es muy fuerte también. Creo que es uno de los aciertos, porque hoy se maneja no por cuestiones racionales, sino por sentimentales, y es buenísimo. Nosotros hace años la dábamos a leer en el secundario a los varones. No recuerdo bien el motivo por qué se dejó de leer. Sí sé que de segundo año la tuvimos que pasar a cuarto, por la madurez de los chicos, a cuarto año, y cuando yo le comentaba acá a algunos de mis colegas, surgió la importancia de justamente volverla a leer y ahora ponerla en los terciarios, ¿no? Porque es una forma de la lucha por la vida. Sí. Bien. No sé si alguna de las que hicieron preguntas y dejaron algunos comentarios en el chat de WhatsApp, si está por acá presente, también se puede animar a preguntar. Yo los voy a buscar ahora. Pero si hay alguna presente, también puede hacer la pregunta por acá. A mí, en lo personal, que soy profesora de historia, me encantó todo lo que dijiste para leer en relación con la historia. Sí. Yo voy a ir viendo a ver cómo ir uniendo ahí los temas. Ahí le voy a dejar el lugar a Nazareno, que levantó la mano. Sí. Hola, NASA. Sí, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, María Elisa. Por favor. La gracia de escucharla a ustedes, yo tengo que agradecer la escucha. Con respecto a, perdón, Meli, ahí nosotros cuando hicimos la tesina no encontrábamos en los libros de historia los antecedentes, dónde los había buscado, así que teníamos que ir, de Boguas, teníamos que ir a José María Rosa para poder encontrar los planos del Buenos Aires, así que todo un trabajo ahí. Pero Nazareno, ¿qué ibas a comentarnos? Sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué edición recomienda de esta novela, donde se mencionan los temas del matrimonio, sacerdocio y demás? Creo que se llama Esperar contra toda esperanza y lo que Dios ha unido, algo así. ¿Son dos libros distintos? Son dos libros ¿Y qué ediciones diferentes. recomienda? La que yo tenía, no la recomiendo mucho, era una edición, se agradece en su momento que se publicó, yo la conocí así, una edición mexicana, pero yo recomiendo las que se hicieron en la editorial Gladius, porque estuvo muy cuidada y ahí las tenés las dos juntas. Está todas las obras en los tres tomos. Así que recomiendo esa porque a mi criterio estaba bien hecha. Esa es la que editó Braido Bay. Exactamente, sí. Salió una nueva, en la primera era en naranja, y se ha reeditado porque se agotó rápidamente. Todavía andan por ahí algunas de esas obras, pero sí, ahí me parece más cuidada. Porque las otras no es que, a ver, tenían errores de tipeo, errores de ortografía, y era una lástima sabiendo lo cuidadoso que era Hugo Boss con sus obras, es decir, las sometía a mucha revisión, porque tiene obras preciosas sobre el valor de la escritura y sobre la importancia de saber la gramática para poder escribir. Son páginas de antología realmente para leerlas y no son cortas, así que sí, Nazareno, te recomiendo esas que son las que yo más conozco. De hecho, las que tengo de la editorial Tor, ya tiene alguna desactualización en la ortografía, entonces mejor ir a las de Gladius. Claro, gracias. Sí, tengo de Hugo Desierto de Piedra, esta editorial Apis, Biblioteca Maestro del Idioma. Sí. Esta me gusta mucho porque está comentada, explica el significado de los vocablos, la etimología. Tal cual, porque sobre todo los regionalismos, habrás visto todas las descripciones que hay, sí, son bellísimas. Hay unas de la Real Academia, creo que la de Valle Negro, la de Valle Negro es una de las mejores en cuanto ya lo decía, la forma de escritura de Boas, en cuanto al lenguaje, por eso la premian, ¿no? La premia la Real Academia Española.
Desierto de Piedra también, en 1926, también excelentemente escrita. Muy bonito siempre el valor simbólico, ¿no? Ahí está situada en Córdoba, entonces aparece el algarrobo como figura del anciano, y de alguna manera esa tala de los algarrobos significa también la invasión del progreso, de alguna manera el valor de esa hispanidad que se refugiaba en el campo, en la parte rural, y va siendo invadida por el progreso. Podemos ir leyendo, cuando las releemos encontramos, porque creo que de las obras de Hugo Boss, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero la mayoría se deja releer. Entonces eso ya habla de un valor de clásico. De hecho, dice Italo Calvino, ¿no? El clásico es aquella obra de la que se dice que la estoy releyendo. Siempre es la que se dice, se estoy releyendo, ¿no? Es el valor del clásico. Elisa, ¿existe alguna razón de alguna conexión de él con México, por ejemplo, de que hagan ediciones mexicanas? O sea, me imagino que España por la Real Academia, pero en el caso de México, porque nos pasó que muchas personas que siguen el club, que no son de Argentina, nos dijeron que les costaba conseguirlo a los libros. Bueno, tiene que ver un poco con este ostracismo del que hablabas al principio, pero como comentaste de ediciones mexicanas, te consulto por Mira, curiosidad, ¿no? yo sé que el dato lo tenía, ahora no me acuerdo bien, no sé si Hugo Boss estuvo en México, sí, que viajó a Europa, que fue con toda su familia, ¿no? Que él tenía 10 hijos y que los pudo llevar todos a Europa, a vivir de la literatura, fue representante del Club Nacional. Bueno, yo no quise abundar todos estos datos, pero sí también que en México siempre ha tenido un gran afecto por los clásicos españoles. De hecho, si conocen esta película El Quijote que hicieron hace unos 8 años, el Estudiante, lograron llegar a todo un público y también tienen el valor de la vida. Yo se las recomiendo un montón porque es muy fácil de llevar al secundario. No tiene mucho que ver con Nuevas, pero sí el amor de los mexicanos por los clásicos españoles y por las obras bien escritas. Por eso creo. Y además, no desconozco las causas económicas, pero sí que eran muy fáciles de adquirir las obras mexicanas. De hecho, hace no sé, 30 años atrás era que no había ese auge editorial actual, al menos acá en San Rafael me refiero, las obras mexicanas eran fácilmente adquiribles, por ejemplo, en los kioscos. No eran de un gran valor en lo estético o de calidad en cuanto al papel, y sin embargo era la manera de acceder a las obras. Así que creo que tiene que ver con eso, con ese amor de la cultura, por la cultura española que tienen los mexicanos, y no tanto el liberalismo de Argentina, que siempre le hemos dado más auge al boom latinoamericano, a las obras de las vanguardias de los años 40. Argentina en eso, ese cosmopolitismo nos ha jugado en contra, ¿no? Bien, ahí hay otra pregunta, así que... A ver. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería saber la postura de Hugo Boss con respecto a Rosas, porque yo leí varias de sus obras en mi juventud. Ahora estoy empezando a releerlas con motivos de este grupo. Y mi recuerdo era que, o sea, como si fuera antirrosista, ¿no? Claro, sí, mira, yo creo que por tradición familiar, como algo pasa con la familia de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Que es bastante sesgado, pero ahí también hay que verlo desde el punto de vista del sentimiento, ¿no? Por cuestiones que ellos tuvieron de anécdotas familiares, de haber sufrido crímenes, el miedo, porque esa parte en la del gobierno de Rosas no lo podemos soslayar. Creo que por antecedentes familiares, él tiene que haber tenido más bien la postura liberal. Entonces siempre se lo consideró, yo no lo consideraría antirrosista, pero sí como de un lado, de un matiz más de color celeste y no rojo federal. Sin embargo, cuando a mí me cuestionaron esto de la corbata celeste, ahora no la tengo, pero cuando la daba en la escuela, marqué 2 o 3 párrafos como 20 años antes de que se iniciara toda esa, al menos la publicación. Pensemos que la escribe, por ejemplo, en 1920, y recién en 1916 se crea la Cátedra de Literatura Argentina. Pensemos en ese contexto que él se haya atrevido a escribir
en su novela 3 o 4 párrafos donde habla, por ejemplo, de Rosas como defensor de la soberanía. Reconocerle en ese contexto 1 o 2 lauros a Rosas era mucho, ya era sospechoso. Pero sí, no es un federal convencido ni nada. Creo que si hubiera llegado a más tiempo, hubiera seguido incursionando, ya después ya tenemos los escritos de Ibarguren y todo eso, que no sé qué tanto los conoció él. Ahí le habría que preguntarle a otra profe de historia que haya visto más ese tema. Pero el revisionismo es un poquito anterior, ¿no? O sea... Algunos sí, pero no sé si llegó a toda la... A ver, no sé si se difundió tanto en la escuela, me refiero. Pero sí, yo creo que Ovas no lo podemos considerar partidario a Rosas con ese criterio revisionista. Sí, un poco equilibrada su visión, porque era muy sesgado, ¿no es cierto? Un lado o el otro, ¿no? En ese momento, la lucha de liberales y nacionalistas, ¿no? Sí, sí. En esa parte creo que le faltó una evolución espiritual, quizás, ¿no? Quizás por desconocimiento también, ¿no? Pero no sé. Bueno, es cuestión de profundizar en sus obras para buscar eso, ¿no? Sí, yo ahora no las tengo, pero me puedo subirme y buscar en mi corbata celeste que las tenía marcadas, e inclusive alguna charlita que dimos, de hecho con mis alumnas las leíamos, ¿no? Como para matizar. Creo que había honestidad intelectual en él. Nunca creo que haya habido doblez en ese aspecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, si hay alguna pregunta más. Yo recordaba cuando empezaste que hace un año más o menos heredé, un sacerdote me regaló libros para mis hijos, entre esos un libro de lectura de él, de la primaria, de la época peronista, y bueno, revisándolo, justo yo compartí unas imágenes de los domingos vamos a misa, bueno, hay que rezarle al ángel de la guarda, y la gente se sorprendía, y justamente les contaba que era la época en que Martínez Ubiría logró, digamos, el tema de la educación religiosa en la educación pública, digamos. Sí. Así que... Sí, tal cual. Y después, bueno, él vivía con su familia en la Biblioteca Nacional y cuando se produce que cae en desgracia, tiene que ir a la calle, está viviendo un tiempo en la casa de sus amigos porque es echado a la calle cuando pierde el cargo de director, ¿no? Así que sí, muy interesante la vida de él. Yo no quise abundar demasiado en la biografía, pero sí un cristiano que se juega mucho con el sentido misional, la misión del escritor la tiene muy clara, ¿no? Y bueno, yo los invito a leer a Ovas. Solamente una preguntita para ustedes. ¿Qué otros autores han leído? Y ya con eso no los dejo más porque son las 10:20 y digamos que para ustedes. La verdad que intentamos que sea bastante variado. Siempre tenemos novela, algo testimonial, algo de formación. Hemos leído a Castellani, leímos Camperas de Castellani el año pasado, que nos acompañó. Ana, seguramente, como no puede ser de otra manera. Sí, después leímos Antígona Vélez el año pasado también. A ver si las chicas no me... si me van ayudando. Hemos leído Shakespeare también. De Shakespeare creo que hemos leído 2. Lewis también hemos leído, Tolkien. Después algunos más formativos, no sé, del año pasado, no el anterior. Leímos a Alice von Hildebrand, con El privilegio de ser mujer. Leímos... qué belleza. Leímos a Tolstoy, leímos a Jane Austen. ¡Qué bien! A Luis. ¡Qué belleza! Leímos también como formación. Una familia de bandidos. Una familia de bandidos. Sí, El oso de la vida intelectual de Joseph Piper. ¿Y para los chicos leyeron El Conde de Chantelain? Ya que hablaron de la familia de bandidos. No, ese no, pero podríamos leerlo, sí. Para los chicos es muy, muy recomendable, porque La familia de bandidos para un público más lector, pero acuérdense que fue la única novela que no le publicaron a Julio Verne. Exacto. Sí. Así que estuvo prohibida mucho tiempo. Claro, así que para el secundario, de hecho, nosotros la tenemos para que ellos comprendan el valor de lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, nosotros después de leer Una familia de bandidos, al año siguiente leímos una obra del padre Raymond que no se conoce, del padre Charrot, que es el mismo autor,
que se llama Emiliana, Cartas a una Madre, que habla justamente de las consecuencias de la Revolución Francesa en una familia francesa del siglo XIX, cómo mirá se qué fue bien. degradando todo en lo que es la sociedad, la educación, la crianza de los hijos, el matrimonio, la política, y es una novela epistolar, es una belleza. Ay, no la conocía, así que si la escribís en el chat porque yo no escucho bien. ¿Sí? ¿Cómo no? Se llama Emiliana, Cartas a una Madre. Ah, qué belleza. Lo voy a anotar acá. Es muy linda, la verdad, que yo después te la puedo acercar allá a San Rafael, Elisa. Buenísimo, Porque bueno. también es fácil, no se consigue fácil. Ajá. Y este año hemos leído, en enero leímos 5 panes de cebada, Ah, ¿de Tuan? ¿Van Tuan? No, no, de Lucía, se me fue el Lucía nombre. Baquedano. Una autora española. ¿Lucía? Baquedano. Baquedano. No lo conozco. Es hermoso, la verdad que una novela divina. Y leímos en febrero Yo maté a María Goretti, así como para ir cambiando un poco los Mamás estilos. testimonial, sí. Sí. Qué hermoso. Y ahora en marzo, bueno, la autobiografía, y ahora estamos leyendo, que también me acordé cuando comentaste lo del norte, estamos leyendo Doña Mencía la Adelantada. Ah, de belleza. Josefina Cruz. Qué precioso. Bueno, la verdad que es muy esperanzador y reconfortarte ver gente tan lectora de distintas edades. La verdad que maravilloso lo que ustedes hacen. Maravilloso. Así que felicitaciones. Bueno, y muchas gracias a expositores como vos en este caso, que también se suman a esta pequeña locura Bueno, lo de mío estos lectores. simplemente es una charlita para secundario y se podría hablar mucho más, pero bueno. No, y siempre decimos lo mismo, que sea la primera de muchas más, porque la verdad que ya a Liliana le dijimos lo mismo, a todos los que enganchamos siempre le decimos que los vamos a volver a invitar, porque la verdad que para nosotros es un gusto escucharlos y también dar a conocer. Nosotros acá en Argentina tenemos grandes intelectuales y grandes profesores, así que, bueno, felices también de darlos a conocer afuera. Sí, yo simplemente soy una profesora de secundaria, así que no de grandes intelectuales, pero sí un gusto poder aprender de los otros y de ustedes también, que son lectores. Así que muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, liberamos a Elisa, que pobre, recién sale de trabajar y se tomó este ratito para compartir con nosotros. No, justo hoy mi marido se iba al servicio sacerdotal, así que tenía como más tiempo libre al servicio sacerdotal nocturno, entonces estaba bien. Cualquier cosa que quieras mandarnos para reenviar al grupo, si nosotros solemos reenviar si hay algún artículo o esa lista que nos comentaste de lecturas por año, bueno, nos viene bien. Bien, perfecto, sí, la hice para literatura juvenil, que era la licenciatura esta que hice, y bueno, la incorporamos ahí a UOAS. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones por el grupo. Saludos. Muchas gracias a vos. Saludo a todos los que se conectaron y nos encontraremos en el próximo cierre. Recuerden el libro que estamos leyendo este mes, de Josefina Cruz, de Caprile, y bueno, buena lectura para todos. Buenas noches y muchas gracias.